Bendiciones, familia del reino de Yeshua. Estamos reunidos para darle toda la gloria a nuestro amado Yeshua HaMashiach, que nos trae una palabra de renuevo, una palabra de esperanza, la cual venimos a compartir hoy en esta mañana con el pueblo del Señor, porque es necesario que el pueblo sea edificado, que el pueblo sea transformado en cada una de las pruebas que estamos teniendo día a día. Y es como así el Padre nos da en el libro de Jueces, capítulo 16, la historia de un juez que se levantó sobre Israel, que se llamaba Sansón. Vemos cómo la sobrenaturalidad de Dios está sobre Sansón, porque es un, un niño, es un hombre que fue dedicado a Dios y se les llamaba nazareos. Que esto quiere decir que su pelo no podía cortarse porque de ahí provenía su fuerza. Era un hombre dedicado a Dios. Y vemos el poder que hay de, de ese poder que hay en en el clamor. Nosotros como Sansón, hay mucho que decir porque Sansón hoy podríamos decir que es un espíritu que se mueve en una zona que está en Israel, porque es un espíritu de engaño, aquel que le dice, hoy sí voy a hacer las paces contigo, hoy sí voy a ser tu amigo, y al siguiente momento lo traiciona. Ese espíritu de Sansón es el que está dominando ahorita la tierra de Israel, porque muchas veces le han prometido hacer la paz y es y ellos se manejan en un espíritu de mentira, en un espíritu que viene a corromper la tierra. Pero para eso Dios levanta a hombres como Gedeón, a hombres como Sansón, que vienen a recuperar la dignidad del pueblo hebreo. Entonces, nosotros podemos ver cómo Sansón, siendo un hombre que estaba totalmente dedicado a Dios, se enamora de quien no se tiene que enamorar. Y sus padres están muy preocupados porque siendo adolescente, siendo un hombre que por instrucciones de Dios, con el ángel que baja y le dice a sus padres, a Manoa y a su mamá, vas a tener un hijo y ese hijo va a ser dedicado al Señor y lo tienes que criar de una manera muy especial, porque él se tiene que guardar, él no tiene que beber sidra, él se tiene que guardar de pecado y de contaminación. Y hay muchas cosas que en Sansón nos muestra cómo el Espíritu del Señor viene sobre nosotros cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Y Sansón, ya no visto como un espíritu, sino como un ejemplo, como un personaje bíblico que nos muestra cómo nos comportamos nosotros en ese desorden, sobre todo el desorden sexual, el desorden que hay en nuestras emociones, porque no era un chico equilibrado, era un hombre muy temperamental que le hacía mucho caso a sus emociones y no se ponía a pensar en todo lo que venía después, pero a todo esto el Señor tenía un plan de destruir al pueblo filisteo por medio de Sansón, y eso se cumplió. Es por eso que Sansón se une a mujeres de muy dudosa reputación, una prostituta, y después se enamora de esa filistea, de Dalila, pero podemos ver muchas cosas en Sansón. En nosotros puede haber muchos errores, así como lo hubo en Sansón, errores que determinan muchas veces nuestro destino porque no elegimos bien a la persona que va a estar a nuestro lado y eso forma yugo desigual, pero aquí Sansón se había unido con el enemigo, justamente con quien le habían dicho, con ellos no te puedes unir porque es un pueblo que nos odia, que quiere nuestra destrucción, y ahí Sansón se fue a meter, pero ese era un plan del Señor.
Pero a toda esta historia que te cuento, también cuando nosotros cuando nos equivocamos en ese desorden de nuestra vida, podemos ver muchas veces cómo el Señor manifiesta su gloria cuando nosotros nos humillamos. Pero ¿qué tuvo que pasar con Sansón? Sansón reconoció a sus enemigos. En Sansón había mucha confianza, exceso de confianza, y reconoció quiénes eran sus amigos y quiénes eran sus enemigos. Cuando en un momento dado Dalila estuvo llorando porque eh, ella manipulaba a Sansón y quería que Sansón le contara sus secretos de dónde venía su fuerza. Y tanto le había molestado a Sansón que él dice, basta, ya te voy a dar mi secreto. El día que me corten a mí mis trenzas, mi pelo, voy a perder la fuerza y quedaré como cualquier hombre. Y sucede que eso hacen, pero antes de esto muchas ocasiones había visto que había traición en ellos. Entonces le cortan el pelo y lo llevan con los filisteos, pero no solamente es eso, lo humillan y le sacan los ojos. Pero aquí viene la perla, lo que nos da el Señor, que dice en Jueces 16:28. Entonces Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Y es así en ese clamor que Dios escucha el ruego y la súplica de Sansón, que aún con sus errores, aún con sus defectos, con los errores de la carne, con los errores en el corazón, porque él había puesto sus ojos donde no debía, porque él, a pesar de esa fuerza sobrenatural y todo lo que el Señor ponía en él no supo valorar los dones que tenía. Y aquí la palabra de exhortación. ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te dio hoy? ¿Qué estás haciendo con esos dones y talentos? Tal vez el Señor te dio el don de la pintura y hoy estás de taxista. Tal vez te dio el don de futbolista y hoy estás haciendo otras cosas que no son los que el Señor te mandó a hacer. Porque cuando nosotros estamos en nuestro propósito, el Espíritu del Señor viene sobre nosotros y nosotros cumplimos esa tarea. El clamor trae bendición. Y es así como este hombre santo, este hombre que tenía como finalidad destruir al pueblo de los filisteos, clama al Señor y le dice, Señor, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. En ese momento el Espíritu del Señor viene sobre Sansón y le pide a una persona que lo acerque a las columnas que están a su lado. Una vez que las palpa, clama a Dios. Y dice la palabra que ese día este varón de Dios mató a más filisteos que en toda su vida. Y así cumplió su propósito, perdiendo su vida por las malas decisiones, por el temperamento, por las emociones y por no seguir al pie de la letra lo que Dios le instruía. Nosotros estamos llamados a ver en este personaje bíblico, en Sansón, cómo sabremos distinguir a nuestros enemigos de nuestros amigos, porque hay mucha gente que se acerca a nosotros y según quieren procurar nuestro bien, o según tienen la idea de querer conocer de Dios, pero muchas veces vienen como piedra de tropiezo para los hijos de Dios, y es ahí donde tienes que cuidar tu corazón, donde tienes que guardarte para Él, porque aún en ese momento, aún si fuese el tiempo donde el Señor va a hacer que tú cumplas tu propósito en el último segundo de tu vida, así como Sansón invocó al Señor, hoy invocamos al Señor para que en este momento el Padre nos revele cuál es nuestro propósito aquí en esta vida. Tal vez sea hacer un ministerio, tal vez sea más
entrar en la presencia de Dios. Tal vez sea estar más deleitándolos en adorarlo. Tal vez sea más estar en la profecía bíblica con Él, en los ratos donde Él nos revela su palabra, en en esa familia donde nosotros nos sentamos para tener conocimiento de su palabra. No sé cuál sea tu propósito, no sé cuál, pero el Señor hoy me instruye a que clamemos, a que clamemos porque nuestro propósito aquí en la tierra se lleve a cabo. Ahí te invito a que le digas, Señor, te pido en el nombre poderoso de Yeshua, que a cada uno de mis hermanos, a cada uno de la familia del reino de Yeshua, les muestres su propósito, les muestres qué es lo que venimos a hacer aquí a la tierra y les muestres cómo adorarte, Señor. Que cada uno de nosotros nos muestres cómo en esa humillación, como en ese último momento donde muchas veces nos dijeron, te vengo a compartir del Señor, y tú lo habías negado y dices, esas cosas no me interesan en este momento. Hoy es el momento que el Señor te dice, yo voy a cumplir ese propósito eterno en tu vida. Yo voy a hacer que todo lo que se escribió en el libro de la vida se haga realidad, porque el Señor se deleita en que nosotros cumplamos ese propósito y abramos camino como esos sacerdotes que somos. Abrir camino para que venga nuestro amado Yeshua y se establezca su reino sobre la tierra. Padre, yo bendigo a esta familia profética para que ese propósito se lleve a cabo y que todo lo que has escrito de cada uno de nosotros, Padre, nosotros lo podamos cumplir y hacer en esta tierra. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y por tu revelación. Y te pedimos que bendigas a cada uno a cada miembro de esta familia profética. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Bendiciones, familia. Que tengas un excelente día.